quiero hablarte de un hombre que comenzó a caminar por fe. Y yo digo que caminó por fe porque ahorita lo vamos a ver. Un hombre que vivió en la tierra prometida, un hombre que fue liberado de la idolatría de los cananitas. El Nuevo Testamento declara que él era un hombre que adoraba y servía al único Dios verdadero. Pero algo sucedió en la vida de él que lo llevó a perder todo lo que él había logrado perseguir y alcanzar. Perdió a su mujer y aún sus hijas de él cayeron en una condición que nadie quisiéramos vivir, que empezó a haber un incesto, una relación sexual entre él con sus hijas. Y un hombre que parecía tener un futuro brillante, pareciera que todo le iba a favorecer, pero poco a poco se empezó a envolver en una situación que cuando él a lo mejor pudo reaccionar o quiso reaccionar, se dio cuenta que ya todo lo había perdido. Ahora, nadie pierde las cosas de la noche a la mañana. Nadie. La caída de un hombre o de una mujer no viene cuando ya lo ves tirado en el piso. Ese hombre o esa mujer cayó hace mucho tiempo atrás. Quiero hablarte de Lot. Lot, un hombre que había crecido, era sobrino de un hombre de fe llamado Abraham. Y llega un momento en la vida de Lot que ese hombre empieza a prosperar demasiado. Tanto su tío Abraham como él empiezan a prosperar de una manera increíble. Abraham ya era un hombre próspero, pero Lot olvidó que lo había prosperado en la vida era estar al lado de un hombre que representa en la Biblia como el padre de la fe. Lo que a Lot le había ayudado es que era un hombre que estaba cerca de la fe, un hombre que vivía pegado a la fe. Y llegó un momento donde ese hombre toma la decisión, y quiero que me ayudes a verlo de esta manera, deja la fe, deja a Abraham y empieza a ir tras lo que él deseaba en su propio corazón y tras lo que él creía que era algo que le iba a favorecer. Y empieza a caminar sobre eso. Y yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 13. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de ¿qué dice? Ayúdeme, ¿como el huerto de qué? Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta, ¿qué dice? ¿Hasta qué? Y fíjate cómo termina. Y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Ahora, algunos dicen, la elección de Lot fue la que desvió su corazón.
el ver el elegido ir a Sodoma y hacia esa tierra, hacia esa dirección, fue lo que desvió su corazón. Y no es verdad. El corazón de Lot ya estaba desviado. Y la decisión que él tomó fue una manifestación del desvío que ya había tenido él en su corazón tras ir tras algo que a lo mejor todos en la vida deseamos crecer, deseamos prosperar, deseamos lo mejor para nuestra vida. Pero llega un momento en que tenemos que estar atentos, estar alertas y saber bien qué decisiones estamos tomando, porque nos pueden llevar, como lo que vemos aquí en esta historia. Dice que Lot, en la parte final de lo que leímos, dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso quiere decir que él llegó a Sodoma poco a qué, a poco. Fue algo que poco a poco se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Poco a poco empezó a tomar decisiones en su vida que empezaron cada día a acercarlo más. Hasta en el deseo de su corazón de querer alcanzar una mejor calidad de vida, el poder habitar en una tierra que era demasiado buena, se veía muy bien, era una ciudad próspera, era una ciudad creciente. Era una ciudad donde la gente era próspera. Tú vas al libro de Ezequiel y te vas a dar cuenta que la ciudad esa ciudad era próspera. Y poco a poco se empezó a ir acercando, pero Lot no se daba cuenta que su corazón de la misma manera, poco a poco se estaba desviando. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. Pasa eso en nuestra vida y yo lo veo en mi vida y yo lo puedo ver en la iglesia, cuando a lo mejor podemos decir, no pasa nada. Un ejemplo tan sencillo como, no pasa nada hoy dejar de leer Biblia. A lo mejor no pasa nada. Pero de repente dices, no pasa nada, 2 días, 3 días, 4 días, no pasa nada que este domingo nos quedemos en casa, no pasa nada que otro domingo nos llegó una visita, no pasa nada de que otro domingo pues tenemos mucho calor y está haciendo frío y ya puede que vaya a llover y no pasa nada. Y poco a poco en el no pasa nada, en realidad está pasando mucho. Y llega un momento donde Lot no se dio cuenta en qué momento se había envuelto tanto, que fíjate lo que dice Génesis 19, versículo 1. Génesis 19, versículo 1. Dice lo siguiente: al anochecer, los 2 ángeles llegaron. ¿A dónde llegaron? Ayúdenme. ¿A dónde llegaron? Yo lo estoy leyendo, a lo mejor es otra versión, la NTV, creo que la que yo estoy leyendo. Dice, los 2 ángeles llegaron a la ¿qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahora, a la entrada de la ciudad. Ahora, ¿quiénes se sentaban en la entrada de la ciudad? Escuchen, los ancianos, los hombres de mayor influencia de la ciudad venían y se sentaban en ese lugar. Un hombre que poco a poco se fue acercando, que en su deseo, a lo mejor su intención no era mala, como la intención de muchos de nosotros. Su intención de una mejor calidad de vida, de poder proveer lo que a lo mejor no tenía antes, de querer dejar una herencia, de querer vivir mucho mejor, poco a poco. Y llegó un momento donde ese hombre ahora ya estaba sentado junto con los ancianos de la ciudad en las puertas de la ciudad. Y te das cuenta, el Salmo número 1 dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores. Y es un proceso.
Es un proceso lo que habla el Salmo número 1. Dice el que no anduvo, pero el que anda, va a llegar un momento donde se siente en silla de escarnecedores. Es un proceso. Es un proceso en la vida del hombre en que a lo mejor poco a poco, pero llega un momento donde Lot se encontraba sentado junto con los ancianos de la ciudad. Y Lot no se había dado cuenta. Ve conmigo a Génesis capítulo 19, versículo 12. Vienen los ángeles y le dicen a Lot que van a destruir la ciudad. Y fíjate lo que dice Lot. Escucha a los ángeles el mensaje que le están dando, que tiene que salir de Sodoma y de Gomorra, porque la ciudad va a ser destruida con fuego. Ahora unos dicen que Sodoma y Gomorra creen que está debajo del Mar Muerto. Es lo que muchos arqueólogos y gente dice, que creen que esa ciudad están enterradas en el Mar Muerto. Y fíjate lo que dice 19:12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, Lot, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Todos juntos leemos lo que sigue: 1, 2, 3. Mas pareció a sus yernos como que. Quiero hacerte una pregunta. ¿Creyeron lo que Lot les estaba diciendo? Escucha, llegó un momento donde el hombre, que era un hombre de Dios, empezó a perder la autoridad y la credibilidad delante de la gente a la cual él amaba. Hace unos días atrás estaba platicando con un hombre que la verdad me puso a pensar mucho. Y yo estaba hablando con él y un hombre ya mayor de edad, un hombre ya avanzado de edad. Y él dice, yo le pregunté: ¿tienen hijos? Y me dijo: sí. ¿Cuántos hijos tienen? 2. Tenemos unos nietos. Y le dije: ¿y en dónde viven sus hijos? Ya me dijo dónde vivían su hija, su hijo. Y él me empezó a hablar con tanto orgullo de su hijo. Dice: él tiene hoy una empresa en tal parte de Estados Unidos. Su empresa, él dice, a los 33 años él ya tenía un doctorado, había regresado de Japón de haber tomado un doctorado. Dice, a los 35 años él ya había formado su empresa, y es una empresa que hace ciertas antenas para los aviones a la compañía Boeing. Dice, le ha ido súper bien. Dice, tiene menos de 40 años y es un hombre que tiene, ha sido Dios sobre la vida de él. Y le empecé a preguntar, dice, ¿y cómo? Dice, él se determinó a estudiar. Y llegó un momento donde yo le dije: ¿y usted cómo está? Dice, hubo un momento donde yo me di cuenta. Dice, yo trabajé, yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana para irme a trabajar. Cuando yo me levantaba, él estaba dormido. Cuando yo regresaba a casa de trabajar, eran 7, 8, 9 de la noche. Dice, y ya ellos estaban dormidos. Cuando él tiene que tomar la decisión, su hijo, de irse a una universidad, ya había terminado la universidad, y la decisión de irse a Japón a tomar un doctorado, su mamá le dice a él: ¿no vas a consultar a tu papá? ¿No le vas a pedir? Dijo, no.
Dijo, lo que él siempre ha sido solamente un proveedor. Él no ha sido padre, él es proveedor. Y eso a él le pegó en su corazón. Y toda la autoridad, o por más que él quería hablarle la palabra de Dios a su hijo, la había logrado ¿qué? Perder. Lo perdió. Dice, ahora que él ya está casado, que tiene su hija, que Dios está empezando a hacer algo, mi relación con él es buena. Nos vemos, nos hablamos, nos abrazamos, nos besamos. Dice, pero yo me di cuenta un momento donde me empecé a envolver en tantas cosas en busca de algo que era bueno. Pero llegó un momento donde mi autoridad como padre no tenía una sobre mí, no la tenía sobre mis hijos, y lo que yo pudiera hablar a la vida de ellos no tenía credibilidad. Y es lo mismo que le pasó a Job. ¿Cómo me vienes a mí a decir que la ciudad va a ser destruida si tú nos trajiste aquí, Job? Si es lo que tú nos has enseñado, perdón, Lot, es lo que tú nos has enseñado. Es aquí donde tú nos dijiste que aquí estábamos siendo prósperos, estábamos siendo bendecidos en la vida. Y tú me estás, se burlan, nos estás vacilando. El hombre de autoridad y el hombre de influencia la había logrado perder porque se había envuelto en algo que él no se había dado cuenta. Y no solamente sucedió con la vida de sus yernos. Fíjate lo que habla más adelante en el versículo 24. Entonces Jehová viene. Dios está por destruir, está a punto de mandar y de destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No quedó nada. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué dice? ¿A dónde? Y se volvió, ¿qué? Escucha. Yo estaba viendo este versículo y no es como lo que podemos imaginar, que a lo mejor iba Lot corriendo y la esposa a lo mejor agarrada de la mano de él, y no es de que la esposa le hizo así, no. Cuando habla que volteó atrás, se refiere a que miró fijamente. Eso quiere decir que llegó un momento, hay dos comentarios que hablan, que dice, eso quiere decir que Lot había avanzado y ella se para y se tiende como a regresar, a poner fija su mirada en aquello que ella había dejado en ese lugar, que tanto había logrado a lo mejor amar. Otros dicen que no es que miró, es que regresó atrás. Hace unos meses atrás estábamos Cintia y yo en San Diego, en Plaza Bonita. Y estábamos ahí, ya veníamos saliendo. Y entonces yo le dije a Cintia, ven. Y me metí a una tienda donde venden tenis. Y cuando estábamos en ese lugar, de repente oímos pa, pa, pa. Y empezamos a ver gente que empezó a correr. Y me dice Cintia, hubo una balacera, están diciendo que hubo una balacera, ¿no? Y yo, cuando Cintia me dice eso, yo me quedo viendo y veo que la gente está corriendo y yo empiezo a correr. Y cuando me doy cuenta dije, Cintia. Y volteo y le dije, apúrate, vámonos. O sea, ¿no? Lo que me duele es que no traía los tenis en la mano para haber salido corriendo. No es cierto. Y le dije, pero escucha, Lot, la esposa de Lot, no es que volteó, es que regresó. Y eso a mí me voló la cabeza, esto que te voy a decir, hombre.
¿En qué momento Lot dejó de sentir la mano de su esposa, que se dio cuenta que ya no caminaba junto con él? ¿Sí me estoy explicando? ¿En qué momento Lot no se dio cuenta que la mano de su esposa no iba pegada con él? No es por la carrera que echaron, es porque a lo mejor desde hace mucho la había perdido. Desde hace mucho la había dejado de sentir a un lado. Te hago una pregunta, hombre y mujer, a los dos. ¿Estamos caminando con la seguridad y la certeza que dormamos juntos? No quiere decir que caminemos juntos. Que nuestros hijos estén en casa no quiere decir que estén caminando juntos. ¿Sí me estoy explicando? Hola. ¿En qué momento Lot dejó de sentir el calor de la mano de su mujer? Y hoy en día, por el asunto del trabajo, por el asunto de tantas cosas, por el deseo que poco a poco, como nos van envolviendo, apartamos de la fe y nos vamos envolviendo en una rutina y queremos tener hijos correctos, hijos bonitos, hijos que se porten bien, pero hemos perdido la credibilidad y la autoridad sobre ellos, porque nuestra vida está persiguiendo otras cosas en vez de caminar en el impulso de fe y en la dirección que Dios había puesto en el principio en nuestro corazón. Hay momentos donde yo me he tenido que detener y ver si Cintia está caminando conmigo. O hay mujeres con la onda y no lo digo con una raíz de machismo ni nada de eso, pero mujeres donde se sienten tan empoderadas, donde creen que tu esposo te tiene que seguir a ti. Es que yo soy profesionista, él no es profesionista. No. Si tienes un esposo, necesitan caminar juntos. Porque llegará un momento donde nos puede pasar como en la vida de este hombre. Sin darnos cuenta, todo se puede ir a pique. Y puede decir, estamos en la iglesia, venimos, caminamos, dormimos juntos. No es una reunión de matrimonios, pero yo les voy a decir aquí, muchos de los matrimonios que estamos hoy aquí duermen en camas separadas. O dicen, dormimos en la misma, pero pongo un vallado de almohadas aquí y no me toques. ¿En qué momento dejamos de caminar? Y llega un momento donde Lot voltea y a lo mejor vio a su esposa y dijo, se quedó. Y llega un momento donde Lot se va a un lugar y sus hijas dicen, vamos a emborrachar a mi papá, saquemos vino. Leyó esto de un hombre que habla, un comentarista, dice, ¿de dónde sacaron vino? Lo más probable es que ellos lo hayan llevado con ellos de Sodoma y de Gomorra. ¿De dónde lograron conseguir vino de una manera tan rápida? Y dijeron, emborrachémonos, vamos a emborrachar a mi papá y tengamos una relación sexual con él. ¿De dónde crees que aprendieron sus hijas esas cosas? Sodoma y Gomorra. Veo tantos hombres, y yo mismo he caído, y mujeres, en el deseo de ir a más, obtener más, esto. Llega un momento donde te das cuenta que lo has logrado obtener, la casa de tus sueños, los números en tu estado de cuenta que tú siempre habías deseado, el carro, esto y el otro,
Pero te puedes parar y ver todo lo que has construido en la vida. Pero si eres honesto, volteas para atrás, te vas a dar cuenta que hace mucho se quedó allá tu esposa y tus hijos. Vamos a otro porque los veo muy serios. Había un hombre llamado Elimelec, esposo de Noemí. Ellos vivían en Belén. Belén significa casa de paz. Y en el deseo de querer salir de una crisis, ellos se mudan a Moab. Moab es la tierra donde muere lo que amas. Mucha gente en el deseo de querer avanzar y prosperar y eso, sacrifican lo que ellos aman por lo que ellos quieren obtener en la vida. Y ese hombre llamado Elimelec y Noemí, llega un momento donde Noemí pierde a su esposo llamado Elimelec y a sus 2 hijos. Y en medio de su amargura y de su frustración, dice: el lugar donde tengo que regresar es a Belén, la casa de pan, con el pan de vida. Y ella regresa y se da cuenta que no era correcto la decisión de haber ido allá. Pero poco a poco, hasta que llegó un momento donde se dio cuenta. Yo les hablo el ejemplo de un hombre que va persiguiendo en lo material, pero hay un hombre que llama mucho mi atención y una familia que por querer ellos caminar en la corriente, en la costumbre religiosa, en medio de la multitud que parecía ser espiritual, gente que parecía que era gente que en realidad era gente a lo mejor buena, pero estos hombres están caminando en una dirección con una multitud que solamente hacían una costumbre religiosa, cumplían con ciertos mandatos. Y van caminando en medio de ellos, vienen a la iglesia, practican lo de la iglesia, caminan como cualquier cristiano. Cargan una Biblia, tienen una costumbre en la vida de ellos, tienen una costumbre y llega un momento donde ellos se detienen creyendo que su hijo va caminando junto con ellos en medio de la multitud y en medio de las costumbres y en medio de la rutina y en medio de los hábitos religiosos que ellos tenían. Y ellos se detienen y se dan cuenta y dicen: hey, estamos caminando en las costumbres, estamos caminando en lo que manda la religión, en lo que manda Dios. Pero llegó un momento donde se detienen José y María y se dan cuenta que su hijo se había quedado atrás. ¿Dónde está Jesús? 3 días había dejado de caminar con ellos. Son hombres que se pueden envolver en el asunto de laboral, pero hay otros hombres que podemos envolvernos también en el asunto religioso y en la vida religiosa, creyendo que porque estamos caminando en una corriente, en una costumbre, en algo que a lo mejor decimos: es que esto es lo correcto. Y creemos que nuestros hijos están caminando junto con nosotros. Pero tus hijos y mis hijos pueden estar dentro de la iglesia, pero pueden estar perdidos. Pueden que estén perdidos. Y algunos de los padres que habemos aquí necesitamos orar y necesitamos ponernos en oración y en ayuno a que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. Así es, hermana, amén, y estoy de acuerdo con usted, porque nos surge, porque podemos estar caminando en una costumbre, en hábitos religiosos, sí, domingo, jueves, sí, esto, sí, pero te has asegurado que tus hijos estén experimentando y viviendo eso que tú estás, no la costumbres, sino la relación, la comunión, la intimidad con el Dios al cual tú y yo estamos adorando.
Porque vemos en la Biblia y veo la vida de Abinadab, que tenía sus 2 hijos, 20 años el arca del pacto, y lo que para ellos era una costumbre tener el arca del pacto 20 años, le causó muerte a la vida de sus hijos, Usa y Ahío. Vemos a Elí, un hombre que tenía la costumbre, un sacerdote, un pastor, si lo quieres llamar en este momento así, pero era un hombre que sus hijos estaban dentro de la iglesia, servían en la iglesia, pero sus hijos se habían desviado y se habían perdido. Podemos caer como Lot, envueltos en los afanes, que llega un momento donde no nos dimos cuenta, donde los perdimos. O podemos ser como José y María, que llega un momento por caminar en el asunto religioso, hemos perdido a nuestros hijos. ¿Sí me estoy explicando? Ve conmigo, por favor, a Primera de Crónicas. ¿Me ayudas, Anuar? Capítulo 12. Lo puedes leer en tu casa todo el capítulo, pero hay una lista de hombres, de los valientes de David, que vienen a ofrecerse a David. Pero hay un hombre que llama mucho mi atención. Y dice en el versículo 17: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad de mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre ¿qué? Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo. ¿Y paz qué? Con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Yo cuando leí eso me llamó mucho mi atención, porque Amasaí le está diciendo a David: David, te seré fiel a ti. Te seré fiel a ti, David. Pero no solamente te seré fiel a ti, tendré paz contigo, David. Pero no solamente tendré paz contigo, David, tendré paz también con los tuyos. Cuando yo leí esto, la verdad tocó mi corazón, porque lo que Dios demanda de nuestra vida, sí es que seamos diligentes en el trabajo y podamos ser proveedores. Sí es que manda que podamos servir y colaborar en la obra de Dios y poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero también Dios manda que podamos servir y podamos amar y podamos entregarnos de la misma pasión y entrega y compromiso que tenemos para con Dios. También seamos responsables para tenerlos con los nuestros. ¿Sí me estoy explicando? Ese hombre, David, una figura de Jesús, le está diciendo: sí, me comprometeré contigo, pero también con los tuyos. Sí, Señor, yo voy a serte fiel, voy a honrarte, voy a caminar, pero en la manera que se manifiesta mi fidelidad, mi compromiso, mi lealtad, mi entrega, mi relación íntima con Dios, es la manera también en la que lo tengo con los míos. ¿Sí me estoy explicando? Y ese hombre, vino el Espíritu de Dios sobre la vida de él. No un hombre que habló lenguas, no fue un hombre que brincó, simplemente el Espíritu de Dios vino sobre la vida de él. Me gusta mucho la filosofía de las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos. Y ellos les meten algo en su cabeza y en su corazón. Les meten, y fíjate, en la filosofía de ellos es algo que les repiten cuando ellos están siendo entrenados para ver si pueden entrar a ese lugar. Y dice: nunca abandonaré a mi nación,
Mi nación espera que yo sea físicamente más fuerte que mis enemigos. Si me derriban, me levantaré. Todas las veces necesarias me aferraré para proteger a mis compañeros. Nunca abandonaré la batalla. Nunca abandonaré la nación. Nunca abandonaré a mis compañeros. Nunca abandonaré a mi familia. Y ellos se comprometen y se casan con eso. Y sí podemos nosotros decir, sí, esto. Pero llega un momento donde a veces hemos avanzado. Yo soy pastor, a mí me ha pasado aún como cristiano. Si no fuera pastor, a ti te ha pasado y a mí me ha pasado momentos donde estamos tan apurados en la vida y caminando que hace mucho que dejé atrás. Yo tengo algo, yo no puedo caminar despacio. O sea, la verdad, yo no, es bien difícil. Si tú caminas conmigo, no puedo caminar despacito. Así como ir despacito y viendo las cosas así, o sea, no puedo. Y a veces en algo práctico lo estoy diciendo. A veces yo voy caminando y de repente veo que Cintia se quedó atrás y me tengo que detener. Y a veces la tengo que agarrar de la mano, o no sé si me la subo a Camuchi y vamos. Pero ellos dicen no. Pero un hombre que llama mucho mi atención, y con esto termino. Josué capítulo 24. ¿Ya lo tienes? Josué capítulo 24, versículo 14. Josué está hablando con el pueblo está indeciso, la gente está pasando una crisis en medio de ellos. Están por entrar al tiempo de la gente quería hacer lo que le pegaba a su gana. Versículo 24, versículo 14, capítulo 24. Ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra, ¿qué dice? Habitáis. Versículo, fíjate lo que sigue diciendo. Pero yo y serviremos a Jehová. Josué no dijo yo serviré al Señor. No. Él está hablando, es una expresión de una acción continua donde está implicando el futuro como está implicando el pasado. Lo que Josué está diciendo es: he escogido y escogeré servir a Dios, no solamente yo, sino junto con mi familia. Mi casa y yo es un versículo que lo hemos leído y algunos los tienen en su casa, en la entrada de su casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros se lo hemos dicho a nuestros hijos: el llamado de parte de Dios para nuestra vida no es solamente para mí. Dios nos llama a individuos. Dios hace un llamado a una familia. Él es el Dios de Abraham. ¿El Dios de quién? ¿De quién? De Isaac. ¿Es el Dios de quién? De Jacob. Josué estaba de una manera comprometido con Dios, como estaba comprometido con sus hijos y su esposa. Él dice: yo serviré a Jehová, pero mis hijos también servirán a Jehová. Mi esposa servirá a Jehová. Mi casa servirá al Señor. No solamente yo voy a avanzar. Josué estaba tan preocupado y tan decidido en llevar al pueblo a otro nivel, pero también lo estaba con su propia familia. Dice: no solamente yo quiero estar allá. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final de cuentas perdiere su familia?
Ese hombre estaba comprometido. Josué eligió luchar contra los amalecitas cuando podría haberle costado todo. Josué eligió rechazar el becerro de oro cuando podría haber satisfecho los deseos de su carne. Josué eligió servir al Señor sirviendo a Moisés, eligiendo una posición humilde. Josué eligió creer en la promesa de Dios sobre la tierra prometida en vez de eligiendo ir en contra de la mayoría. Josué eligió tomar el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra prometida, aún eligiendo, a pesar de la incredulidad de la gente a la cual él dirigía. Sentía la responsabilidad de llevar al pueblo, pero sentía el peso de su casa. Sentía el peso de su casa. Te hago esta pregunta. Escuchen, yo les estoy hablando esto. No quiere decir que yo lo he alcanzado. Estoy en eso como tú. Estoy en eso. Pero qué preocupante va a ser que podamos decir, llegué a la meta. Y qué avergonzada nos vamos a dar el darnos cuenta que aquello que Dios nos dio se quedó atrás. ¿Sí me estoy explicando? Ese hombre dijo, hey, Lot, en el deseo de prosperar, perdió a sus hijos y a su esposa. José y María, por caminar en medio de una corriente de costumbres religiosas, perdieron a su hijo. Pero se paró un hombre y dijo, no, lo que ustedes creen no determina lo que yo he decidido para mi vida y para los míos. Veo muchos padres preocupados hoy en día por toda la porquería que está viniendo por todas partes. Y dicen, mis hijos no quiero que se me desvíen. No, vivimos alertas, vivimos orando. Pero vivimos confiados que si hacemos la obra que Dios nos está pidiendo que hagamos y nos estamos conduciendo como Dios quiere, no hay por qué temer. Porque mi casa y yo, a pesar de que el mundo esté tomando decisiones, no me importa, a pesar de que ellos no quieran creer, a pesar de que ellos quieran caminar en contra, no me importa. Decidan a quién van a servir. Pero yo tengo la certeza y la seguridad que yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Por qué? ¿Porque ellos se han quedado? No, porque sé que aquí están, aquí al lado. Y llegará el momento en nosotros donde que tenemos hijos, crecerán y tomarán decisiones, y habrá momentos donde tú y yo no podamos hacer nada. Pero escucha, nunca nos vamos a poder detener por alguien que quiere permanecer en el pasado, atrás. Yo avanzo, pero si tú te quieres aferrar allá atrás, yo no me voy a detener contigo. Estoy para ayudarte, para jalarte. Vamos. Pero yo tengo que llevar a estos y cumplir con lo que Dios me ha pedido que haga. Seré proveedor, seré un hombre de Dios, pero asegurándome en todo tiempo que ellos caminen al lado. Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero? ¿De qué me serviría a mí ser un pastor de una iglesia, digamos, la iglesia más grande ¿no? Escuché un día a un amigo mío que es pastor. Dice, mi hijo un día se fue de casa y en mi propia cara me dijo, ya me voy. ¿Y por qué te vas? Ya no quiero nada, no quiero estar aquí en la casa, no quiero nada con Dios. ¿Y por qué? Y le dijo lo siguiente, si tú me hubieras tratado a mí como tratabas a alguna de tus ovejas, mi vida hubiera sido diferente. Mi deseo es ser un buen pastor, pero mi deseo es ser el padre y el esposo que mis hijos y mi esposa necesitan. Yo te hago esta pregunta, ¿están caminando contigo los tuyos? ¿O tienes que regresarte a lo mejor un poquito porque los has dejado mucho atrás? ¿A quién tienes que jalar contigo?